Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy tenemos por aquí a Triana Palomo, que es Country Manager en Safeguard Global. Bienvenida, Triana. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por venir. Bueno, Triana ya se conoce en nuestras oficinas, que ya hemos hecho eventos juntos por aquí. Y yo hoy estoy que me apetece mucho este podcast, porque es verdad que entrevistamos a mucha gente, pero este tema en concreto no lo hemos hablado mucho todavía y yo creo que es muy interesante. Pongo en contexto, vamos a hablar mucho sobre cómo expandirse internacionalmente, un poco los retos que nos encontramos con esto. Y también vosotros que habéis vivido 3 adquisiciones en súper pocos años, ¿cómo han afectado estas adquisiciones, bueno, en general a la empresa y a los equipos de recursos humanos? Entonces, nada, vamos a ello, pero antes de nada quiero que me cuentes bien qué es Safeguard Global y qué hacéis exactamente. Genial, arrancamos por ahí. Bueno, lo primero, gracias por acogerme otra vez. Ya casi me tenéis adoptada por aquí, Súper bien, por cuando la OFI de quieras. Sésame. Y un placer volver a estar aquí con vosotras. Os cuento para que os ubiquéis dentro de Safeguard porque hacemos muchas cosas y creo que poca gente entiende bien todos los problemas que le podríamos solucionar en realidad. Ujú. Nosotros nacemos en 2008, que ya hace bastante tiempo, como empresa de payroll. Pero luego nos vamos desarrollando con la misión o con la idea de transformar para siempre el cómo trabaja la gente en el mundo. Entonces, esto es lo que nos hace tener el portfolio de servicios que tenemos hoy en día, que pasa desde Payroll, que es nuestro servicio original, a selección internacional, apertura de sedes legales, EOR, que es como ese gran desconocido, pero que todo el mundo lo necesita. Sí, que de hecho luego te voy a preguntar por este concepto porque tiene historia. Sí, sí, tiene tela. Y consultoría para empresas que acaban de arrancar en algún nuevo país que tienen necesidades puntuales, pues, de temas tributarios, de temas legales. Y has comentado que se fundó en 2008, pero es verdad que hablábamos también antes que hay una historia de vuestro CEO detrás de el por qué se fundó. No sé si me la quieres contar porque creo que es bastante interesante. Claro que sí, o sea, para mí es como algo de las cosas favoritas a explicar de la empresa, porque a mí particularmente me resulta muy curioso. Ya os comentaba antes que nacemos con esta visión y creo que está en el ADN de Bjorn y de toda la gente que empieza a trabajar con él, el transformar las posibilidades de cómo trabajamos y cómo crecen las empresas internacionalmente. Entonces, se nos funda en UK en Ujú. 2008 como empresa de payroll, pero en 2011 se traslada la sede a Austin, a Estados Unidos. Y bueno, al ir ampliando la gama de países a Ujú. las que se ofrece el servicio de nómina o payroll internacional, empezamos a ver una serie de complejidades, como puede ser el cambio de moneda, como puede ser la legislación local de cada uno de estos países, con el cumplimiento de cómo tienes que hacer la nómina, que les lleva a pensar que ahí hay algo bastante complejo para la empresa a la hora de salir fuera de su país, que no solo pasa por la nómina, sino que pasa por muchas más cosas que necesitan realizar, como la contratación, la selección, el entender las bandas salariales de nuevos países y el entender toda la trama legal de cómo tengo que operar. Entonces ahí ya nace la idea de poco a poco ir ampliando esa gama de servicios y bueno, con esta idea o con este panorama de la necesidad de la empresa de poder contratar de esa manera, a Bjorn se le ocurre esta idea que se llama EOR, Employer of Record. Nosotros tenemos como nuestro propio nombre de servicio que se llama GEO. Y ¿Qué es esto exactamente? eso es, esto es el que tú puedas contratar en un país donde no tienes una sede legal. Vale. ¿Vale? Que esto, bueno, pues hay empresas que lo utilizan para probar nuevos mercados, si no tienen claro cuál va a ser su, digamos, de la lista de países a la que Ujú. quiere salir a probar con su producto o su servicio, cuál va a funcionar, pues puede testear mercados para, en ámbito de tecnología, para contratar el talento donde se encuentra, porque hay mucha demanda y no tantos perfiles o no en el área Sí, y geográfica que ahora se más, busca. ¿no? Porque esto en 2008, pero ahora es tremendo. De hecho, luego Efectivamente. te lo voy a preguntar también cómo ves tú esta
esta parte, esta guerra de talento que hay ahora. Mm. Y lo que te quería decir es que al final un poco ha sido una solución de vuestra propia necesidad, ¿no? Que haya nacido así. Y es lo mismo ahora que están demandando vuestros clientes por lo que vosotros ya pasasteis. Yo creo que sí. Lo bueno que tiene nuestra empresa es que a los retos que se enfrentan nuestros clientes, Ujú. nosotros ya nos hemos enfrentado. A eso me Es refiero, decir, sí. como que también podemos ser muy empáticos con ellos porque hemos vivido esas mismas necesidades y esos mismos retos y entendemos perfectamente un poco la desesperación que puede tener el equipo de recursos humanos porque son responsables al final de temas Claro. que afectan a muchos ámbitos. Afecta a legal, Mm. afecta a crecimiento de negocio, afecta a muchas cosas y recae la responsabilidad en ellos. Entonces entendemos muy bien esos puntos para poder darle soporte y sobre todo explicárselo de manera que le sea útil. Y las claves un poco, viendo todo el, digamos, contexto que tenéis, ¿cuáles me dirías que son como las claves de una empresa para adaptarse a un mercado global que además está en constante cambio, ¿no? El tema del mercado global es curioso porque dependiendo de la empresa y de la política de cada empresa, Es un sí que mundo. ve ese aspecto más Mm. global en cuanto a salario y luego hay otras empresas que tienen todavía una política muy local de salarios por países. Yo creo que cada vez nos enfrentamos más a la globalización del talento Ujú. y esto lleva a que en temas de selección, por ejemplo, los reclutadores o headhunters cada vez tengan que ofrecer salarios más estandarizados por cierto tipo de puestos y experiencia y ya no tanto por país, porque como ya se puede contratar donde quiera, desde Sí, hace tiempo, ¿no? sí, Hablamos que sí. desde 2008, pero ahora mismo la gente ya lo sabe. em, no le encuentran tanto sentido a cobrar más por estar en un sitio o en otro, como que se ve un poco de globalización, quitando la frontera geográfica. Y de hecho de esto también te quiero preguntar en algún punto, ya veo que este podcast Nos va da para para dar largo. mucho. Sí, te quiero preguntar porque dices tú lo del salario, pero es verdad que bueno, entran en juego también los benefits Ujú. y que dependiendo del país hay unos, otros, entonces todo esto también es un tema grande para abordar. Pero antes de eso, que me resulta muy curioso, te quería preguntar, porque vosotros decís que vuestro EOR permite que las empresas se expandan a más de 170 mercados, ¿no? Y Ujú. en 2 semanas. Sí. Entonces, ¿esto cómo lo hacéis? Suena como marketing maravilloso, Sí, ¿no? sí, ¿cómo se consigue? Pero la realidad es que teniendo la estructura adecuada se puede hacer. Nosotros ya luego hablamos un poco de la historia de la Ujú. empresa para que entendáis cómo se puede hacer logísticamente, Sí, pero nosotros tenemos en los países en los que operamos, bien con nuestra sede propia o bien con partners, pero la mayoría con sede propia, un equipo completo. Hemos hablado de que hacemos selección, de que hacemos nómina, de que hacemos contratación, de que hacemos asesoría jurídica, legal, administrativa. Entonces tenemos un equipo robusto que nos permite poder operar con agilidad, porque es lo que hacen en su día a día en todos esos países. Esto quiere decir que cuando, imagínate, tú, por ejemplo, contratas a alguien en Colombia o en Japón, ujú. nuestro equipo se dedica a eso y tiene como todo el ciclo de trabajo y los 14 días son para trámites administrativos, para que se revisen contratos, se den cosas de alta, pero es mucho más ágil de lo que la gente espera. No, claro, entiendo que cuando ya lo has hecho tantas veces, ¿no? Y en tantos países, pues se vuelve algo común y cómodo para vosotros, ¿no? Y también otra cosa que te quería preguntar es, vosotros habéis crecido y estáis en bastantes países, con culturas diferentes. ¿Cómo conseguís que vuestra cultura también se expanda igual a todos los países? Mira, yo eso lo experimenté en el proceso de entrevista con Safeguard. Creo que Recursos Humanos tiene muy claro qué tipo de perfil quiere para Safeguard, para que cuadre, aunque estemos con 1000 culturas diferentes por todos los países en los que operamos, que todo el mundo tenga los mismos valores o que trabaje bajo la misma guía. Y creo que empieza por el reclutamiento interno que tenemos y quién entra a trabajar en Safeguard. Luego, por supuesto, una vez que ya estás dentro, tenemos 1000 cosas de comunicación interna para sentirte parte de los diferentes grupos de trabajo, pero yo estoy súper acostumbrada a hablar con gente de quizás 15 países diferentes al día. Porque exactamente en cuántos países estáis.
Pues he perdido la cuenta, Marina, pero creo que estamos ahora mismo por 175. Bueno, casi en todos. Casi. Efectivamente. Y al final, si mis clientes necesitan cada día contratar en un país diferente, yo hablo con mis equipos locales, con el país que me toque. O sea, es que es una cosa muy difícil y que todas las empresas que pasan por aquí también nos dicen que quizás sea de las cosas más complicadas el poder transmitir los valores y la cultura a Ujú. tantos países. Me has hablado de valores. ¿Cuáles son exactamente vuestros valores? Pues mira, me lo había apuntado aquí Muy bien. ayer porque es que además yo no sé vosotros o cómo lo hacen el resto de empresas. Yo hasta entrar en Safeguard como que nunca lo había visto tan patente Ujú. en lo que es tus revisiones trimestrales. Pero nosotros tenemos trimestralmente como unos objetivos que nos ponemos que no tienen nada que ver con nuestro target, ¿no? Es como cómo quieres tú crecer como profesional Ah, vale. y también un poco en base a los valores de la empresa. Vale. Entonces, como que los tenemos bastante, bastante presentes. Te los cuento que los tengo por Sí, aquí. claro. Mira, pasión y talento, integridad, caring. No he encontrado una palabra en español, pero básicamente que te importe la Cuidado, ¿no? gente y que te importe Sí, lo sí. que hace. Responsabilidad, diversión, que me parece muy importante y se nos olvida muchas veces en el trabajo La nuestra también es, con sin tanto duda. estrés. Y el espíritu innovador o el ayudar a la gente a que pueda crecer. Em, los tenemos bastante presentes, ya te digo, porque tú todos los objetivos que te marcas como de crecimiento profesional, personal incluso, van un poco ligados a todos estos aspectos, porque también que tú te fijes en esto ayuda a que tus compañeros, que además todo el mundo que entra tiene un poco estos valores en mente, que se sienta cómodo trabajando y que no pierda esa guía con la rutina diaria y con toda la carga de trabajo. Claro, entiendo que al final esto es parte del employer branding, ¿no? De Sí, cuando entras en la empresa. Y lo que también me genera mucha curiosidad y que suelo preguntar es si los valores sí, pero si la cultura es igual en todos los países. Porque sabemos que son culturas diferentes, ¿no? Y claro. que no todo se puede orientar de la misma manera. Entonces, ¿cómo la adaptáis un poco según el país? Sí, obviamente la cultura varía por país, eso está clarísimo. Yo con mis clientes lo noto mucho. Curiosamente, con mi equipo interno lo noto menos. Es decir, aunque tú culturalmente tengas una manera de comunicarte u otra o tengas ciertas diferencias, de verdad que noto, no me preguntes cómo, porque eso ya es como la receta mágica, ¿no? Pero noto como una homogeneidad en Ujú. cuanto a cómo trabajamos, que me parece increíble, porque yo trabajo con equipos de India, de UK, de Rumanía, de Colombia, de México, de 1000 sitios, y tenemos todos como bastante sencillo el alinearnos en cuanto a cómo trabajamos. Me parece de las cosas de verdad más A difíciles. mí también, ¿eh? Bueno, a ti te gusta mucho viajar, ¿no? Que Sí. además lo hemos comentado antes. ¿Tú crees que esto también te ha ayudado a la hora de llevar como todos los procesos de internacionalización? Yo creo que, bueno, me siento muy cómoda en ese tipo de ambiente por mi experiencia o por mis inquietudes y yo creo que definitivamente el haber vivido en otros países o el ser consciente de otras culturas me ayuda bastante a poder entenderme con los clientes porque al final hablo con gente de muchos países y eso me ayuda a poder, bueno, pues tener ciertos guiños con ellos o el poder saber cómo comportarte ante ciertas culturas que pueden ser más diferentes a las nuestras. Claro, todo eso siempre suma. Y además de expandiros, que es lo que estábamos hablando todo este rato, habéis vivido 3 adquisiciones, y en 5 años me comentabas que es súper poco tiempo. ¿Cómo han sido y cómo habéis vivido un poco todo este proceso en general como empresa y sobre todo desde la parte de recursos humanos? Sí. Bueno, primero te quiero contar el porqué de estas adquisiciones, Vale, porque no sí, es un sí, claro. crecimiento por crecimiento, no es un crecimiento por cuota de mercado, que es lo más habitual quizás en este tipo de procesos, es más bien un crecimiento por lo que comentaba al inicio del podcast, de nuestra misión, Ujú. de el poder cambiar el cómo trabaja la gente de manera internacional y el poder ofrecer todos los servicios que conforme una empresa crece en su expansión internacional puede necesitar. Entonces, va avanzando el tiempo, esto de Employer of Record no funciona muy bien, pero obviamente nos damos cuenta de que hay cosas que nos harían poder dar un servicio mucho mejor y más rápido a nuestros clientes. Esto de los 14 días no es por arte de magia, Claro, viene con claro. una estructura y una
idea detrás. Entonces, desde 2019 hasta 2022 se hace un plan para poder tener más sedes legales propias en muchos más países, de manera que podamos trabajar de esa manera ágil y poder ofrecer toda la gama de servicios, porque como te contaba, el tener equipos propios en todos los países es lo que nos permite ofrecer todo. Entonces, ¿qué hacemos para Sí, conseguir esto de manera independiente, por así decirlo? En 2019 se adquieren dos empresas españolas, vale. una de staff leasing, como de trabajo temporal, y otra de nómina, que, bueno, aunque son españolas, tienen muchas sedes por Europa y tienen un equipo con muchísima experiencia. Yo aquí voy con ellos a la OFI algunas veces y me encanta porque aprendo bastante de otras áreas que no son las mías. Y luego en 2022 se adquiere otra empresa de California, sí que me contaba antes, tuve una experiencia allí. Y de esta empresa, que para mi gusto era un gigante, lo que tenemos es alguien que ya estaba en Employer of Record, pero no solo eso, porque también con esta empresa tenemos selección de manera interna con nuestro equipo de selección y adquirimos como toda esta gama de servicios que nuestros clientes realmente nos demandan Ujú. para poder ofrecérselo todo de una manera ágil, porque claro, tú puedes funcionar con una red de colaboradores, pero eso siempre añade tiempo. Y el poder ofrecerlo de manera interna es un poco la inmediatez que la empresa necesita cuando está en ese punto de crecimiento, el poder ofrecérselo. Y desde la parte un poco ya más de equipo, claro, entiendo que esto es un crecimiento brutal de personas. No sé si sabes exactamente de cuánto a cuánto pasáis con cada adquisición, pero ¿cómo habéis, por un lado, cuidado a los empleados que ya formaban parte de Safeguard y por otro lado, dado la bienvenida a los nuevos? Creo que algo muy importante y lo más difícil de gestionar en uno de estos procesos es cuidar el capital humano. Obviamente todos sabemos que este tipo de procesos son largos, aunque hablamos de 2019, 2022, se tarda tiempo, se puede tardar hasta años en tener todo Ujú. 100% integrado y que la gente entienda todo, pero hoy en día, que no hace tanto tiempo de esas primeras adquisiciones o de esta última, yo trabajo con mucha gente de esta última empresa y la realidad es que han conseguido crear como unos procesos estandarizados para que todo el mundo hablemos el mismo idioma. Con eso lo Vale, que quiero esto es decir es súper que todo importante. el mundo entendamos los ritmos de trabajo, cómo son los procedimientos, para que todo el mundo pueda tener como las mismas expectativas, eh, saber cómo va a trabajar este equipo, este otro, independientemente del país, Ujú. que eso es importante, que no haya esa diferencia. Puede haber una diferencia cultural que es muy enriquecedora, pero que todos trabajemos bajo los mismos valores o las mismas ideas, yo creo que hay clave para que se puedan entender unos con otros. ¿Y estáis todos en remoto o hay oficinas Tenemos físicas? oficina, ¿En todos los países? sí. Vale, vale. Tenemos ofi en todas y ya dependiendo del perfil, pues estarán más cerca o más lejos, irán más o menos asiduamente, pero las tenemos. Y creo que algo que hemos sacado muy positivamente de la diferencia horaria, que hay muchas Eso te veces iba a que, preguntar. bueno, vosotros acabáis de empezar en México, creo Sí, que seréis muy sí, conscientes sí. de este punto. Yo, por ejemplo, para mi trabajo lo veo como una ventaja absoluta, porque tengo gente en cualquier parte del mundo que si un cliente me ha pedido algo urgente hoy en mi zona de horaria de ¿Horaria? España, se puede seguir trabajando de manera que cuando yo me levante mañana y me enganche a las 8 de la mañana, eso ya esté adelantado. Es decir, hemos conseguido como poder coordinarnos según la localización del cliente y del equipo que está dando servicio para poder avanzar y tener ventaja de esa diferencia horaria. ¿Y algún, bueno, truco, tip en general de cómo habéis coordinado estos procesos exactamente? Porque seguro que esto le interesa a un montón de gente, pero es difícil. Seguro que sí, porque bueno, es el punto clave. Mi experiencia en todo esto es que lo más útil es tener procedimientos definidos para que cada uno entienda la responsabilidad que tiene dentro de ese proceso Ujú. y no haya malentendidos, cosas que no queden en tierra de nadie, como que todo el mundo tenga las expectativas claras y alineadas con lo que tiene que hacer y cada uno entienda su papel de manera que se pueda trabajar en equipo, que al final es lo que queremos, ¿no? Y esto, ¿sobre qué tejado cae dentro de la empresa? Me refiero, ¿quién se encarga un poco de organizar todos esos horarios o procedimientos para conseguir que fluya y que sea eficiente?
Yo creo que recae mucho en la proactividad de la gente que trabaja en la Vale. empresa, porque aunque los managers, por supuesto, establecen procedimientos o hacia arriba se puede también ver por su experiencia, la proactividad de la gente que estamos en Safeguard es lo que ayuda a pulir esos procesos. Porque puedes tener un proceso, pero yo de repente lo vivo y digo, oye, trabajando con este equipo me he dado cuenta de que esto no lo tenemos bien definido. Ujú. Vamos a estudiarlo y te sientas con la gente que además es súper abierta en nuestra empresa Sí. a hacer estas cosas y te sientas con diferentes equipos y dices, a ver, cuando tengamos que volver a hacer esto, ¿qué nos faltaría para poder acelerar esto un poco o hacerlo de manera más eficiente? Entonces yo creo que la proactividad es la clave y al final hablamos de lo del principio, recursos humanos y el tipo de perfil que eliges para tu empresa. Es clave, o sea, las personas y que vayan alineadas con los objetivos un poco de la empresa. Y de esto, mi duda surge un poco de, a la hora de adquirir otras empresas, la cultura que prevalece, ¿cuál es? ¿Es la de Safeguard o de otra que sea más grande? ¿Cómo funciona? Yo creo que no hay una que prevalezca y eso es lo importante o lo interesante. Si hubiera una que prevalece, significa que está un poco desmereciendo a la otra, Ujú. bajo mi punto de vista. Lo que yo he visto que hacemos nosotros es fusionar. O sea, Vale. literalmente lo que se dice de fusión de empresa, en el tema de cultura es clave que pueda ser así, porque si no la gente que viene de otra empresa se siente que no pertenece, la gente que ya estaba en Safeguard ve que ahí hay como Claro, una es que disrupción y entonces es como, ¿qué es lo mejor que tienes tú? ¿Qué es lo mejor que tengo yo? Y vamos a combinarlo. Y la lista de valores que te leo de Safeguard son hoy en día, todo esto es también un poco eh, con lo que incluimos de otras empresas que formaron a pasar parte de nosotros. que de hecho una de las prioridades de vuestro founder era cuidar a vuestros clientes, pero también a vuestros empleados, ¿no? Ujú. Entonces, no sé exactamente qué cosas hacéis dentro de la empresa para cuidar de los empleados. Mira, yo creo que lo que más se valora cuando eres una empresa tan grande, tan global, es la transparencia. Desde ese tipo Sí. de perfiles, como puede ser el CEO, como pueden ser C-levels. El entender hacia dónde va la empresa, para qué sirve tu trabajo y cuál es el plan a corto y largo plazo. Creo que eso es clave para la motivación, porque si no hay muchas veces que te encuentras desubicado. Entonces yo creo que la transparencia es algo que ellos hacen muy bien para cuidar a los empleados, para que todo el mundo entienda hacia dónde vamos, por qué y cómo. Y luego también tenemos equipos de recursos humanos por zona. Es decir, tienes gente de Locales, recursos claro. humanos que se encarga de una zona, de un grupo de trabajadores, para que también tenga ese soporte humano del que nosotros hablamos tanto, ese soporte local, Ujú. pues que tus trabajadores también lo tengan, igual que lo tienen tus clientes. Que luego además es que cada trabajador, y nosotros lo decimos mucho, es una persona única, ¿no? Con Ujú. sus necesidades, sus inquietudes, su plan de carrera. ¿Vosotros lo tratáis de manera individualizada? ¿Intentáis que cada trabajador tenga, digamos, su atención y su recorrido? 100%. No solo desde el punto de vista de recursos humanos, también yo creo que con los managers. Esto que te comentaba que hacemos trimestralmente está integrado dentro de recursos humanos, pero lo llevan también los managers, es decir, que tienen como una función importante en ese cuidado del empleado y en la cultura de la empresa. O sea, que realmente sí es posible dar esta atención o estar muy encima del equipo, sí, como que tienes equipos de recursos humanos en cada zona, o al menos alguien, ¿no? Sí, A nivel más local. alguien que se encargue, sí. Y hay una cosa que tengo por aquí apuntada que no quiero que Cuéntame. se me olvide, que para vosotros vuestro CEO, Bjorn, Sí. es como el jefe guardián, ¿no? Decíais. Entonces, esto te quiero preguntar porque o sea, me gusta y creo que es súper importante tener líderes que todos pues estamos cómodos y queremos seguir, ¿no? Que al Ujú. final eso es un líder. Entonces, ¿cómo lo veis vosotros esta parte? Mira, Bjorn es una persona súper peculiar, pero que conocerlo en persona te influye mucho a entender la empresa. Para nosotros, Bjorn no es solamente la persona que tuvo la idea de Employer of Record, crea el mercado, Sí. crea todo esto. Es un visionario, que lo sigue siendo hoy en día. Para mi gusto, el tener esta idea del trabajo remoto en otro país en 2008, Brutal, sí, sí. o sea, no sé qué exactamente le haría a él pensarlo, pero fíjate la realidad de hoy en día. Y
Mira, por ejemplo, una vez al año como mínimo nos juntamos todo el equipo en algún país para, bueno, pues trabajar juntos unos días Qué y guay. para que nos comuniquen qué hacemos este año, porque lo que te contaba, ¿no? Y Bjorn está siempre en estas reuniones y es un gusto escucharlo hablar porque, bueno, obviamente aparte de toda la experiencia, es esa capacidad de tener muy claro hacia dónde va la empresa. No es que diga yo quiero que la empresa crezca a esto, no. Es que vamos a añadir esto porque los clientes necesitan que hagamos esto en muchos menos días o que demos este servicio de esta manera. Es como totalmente enfocado al negocio, pero desde el punto de vista del servicio. Ujú. Y con esta visión de mejora continua, no solo de crecimiento, que para mi gusto es fácil que las empresas crezcan. Pero no mejoren, ¿no? Claro, si no tienes una guía clara de por Mm. qué quieres crecer, si es solo por números, la realidad es que eso tiene el techo muy cerca, ¿no? Tiene un Sí. límite. Sin embargo, si es por una misión, creo que es mucho más fácil. No, totalmente. Siempre tener un foco, una misión, es lo que te hace, digamos, llegar, ¿no? Sí. Y hablábamos al principio, digo, ya vamos a dejar de hablar, no, hablábamos al principio de que vosotros ayudáis a otras empresas a encontrar talento, ¿no? Sí. Pero hay ahora mismo una guerra por el talento que cada vez creo que va más. ¿Qué hacéis vosotros dentro de Safeguard para, para conseguir atraer ese talento? Bueno, varias cosas. Y aquí entra la combinación de diferentes equipos. Nuestro equipo de selección tiene unas prácticas que para mi gusto son ideales. Es Ujú. decir, trabajan buscando perfiles muy específicos, que siempre mis clientes me dicen, no, pero es que estoy en la industria, subindustria tal, necesito a alguien con experiencia en frutos secos y en mariscos. O sea, quiero decir, cosas que Sí, son sí. realmente muy específicas y que mi equipo de selección dice, sí, sí, en 2 semanas yo te presento una lista. O sea, que están como muy acostumbrados a buscar perfiles muy nichos y a que sea una búsqueda activa en ese momento. Es decir, que busquemos los perfiles de manera proactiva es una clave. Y luego, ¿cómo atraer a ese talento? Aquí ya entra un poco la parte global de Safeguard, porque nuestro equipo de selección es genial y encuentra a la persona, pero ahora toca al resto de la empresa el convertirse en un buen empleador para nuestro Vale. cliente y para nosotros. Y esto pasa, por supuesto, por la cobertura social, que todo esté bien hecho, y por el tema de los beneficios que comentaba antes. Para nosotros es clave el aconsejar a nuestros clientes qué significa ser un buen empleador en México, qué significa ser un buen empleador en Justo. Nigeria. Obviamente ellos carecen de ese conocimiento, ya no solo el tema legal, que eso es totalmente nuestro, el tema de beneficios se decide con el cliente. Entonces nosotros tenemos que decirle, mira, en este país, si quieres ser considerado un buen empleador, lo mínimo que se requiere son estas condiciones. Este tipo de seguro, este tipo de adiciones a la nómina para temas de internet o de lo que sea, para que tú entiendas lo que el trabajador espera como mínimo si tú eres el tipo de empresa que le estás contando en los procesos de entrevista. ¿Y qué notáis que está demandando el talento últimamente? Es verdad que en cada país, pues, es diferente, pero ya más a nivel interno, vuestro, ¿qué notáis que se está demandando más? Yo creo que la respuesta que te voy a dar es global, porque al final ¿Mejor? es tanto nuestro como de los clientes. Creo que los temas de seguros de salud o cobertura de salud son muy importantes. Em, no todos los países tienen la suerte de contar con una estructura sanitaria pública, entonces eso siempre está en la conversación en la Ujú. mayoría de los países. Y luego, cada vez más el tema del teletrabajo dentro del mismo país, que la empresa cuide del trabajador en ese sentido, de que tenga el material adecuado, que estés trabajando en tu casa no significa que a la empresa no le importe que no tenga la silla, la mesa adecuados para Sí, en que buenas condiciones, tengas todo claro. bien colocado y no te hagan ninguna lesión, poniéndonos en el peor caso, ¿no? Pero se busca mucho el que la empresa muestre el cuidado hacia el empleado hasta en esos pequeños detalles. Y vosotros, por ejemplo, ya a nivel interno,
¿qué tipo de benefits ofrecéis a vuestros empleados en Safeguard? Sí, esto varía Por país, por ¿no? país, pero Claro. estas ayudas que te decía, el teletrabajo, cualquier tipo de tema de De material o sí. que estén abiertos a esas solicitudes, porque no es algo cerrado, ¿no? Y a nuestros clientes le decimos lo mismo, dice, mira, esto es lo que empiezas ofreciendo, si luego resulta que el perfil necesita otra cosa. Aquí en España yo creo que casi de todas las empresas tienen algo de tema de cheque de restaurante, Sí. que es como bastante común y, y así. Pues bueno, me encanta este podcast, la verdad que yo me alargaría un montón y creo que ha sido muy interesante, que es un tema que, bueno, ahora muchas empresas se están expandiendo y surgen un montón de dudas. Así que nada, me ha encantado hablar contigo, Triana. No te quiero quitar mucho más tiempo, pero antes de despedirnos sí que quiero que me digas, no sé, a corto plazo o bueno, medio plazo, qué objetivos os habéis marcado y hacia dónde va ese futuro de Safeguard que comentas que vuestro CEO es tan visionario. Em, Seguimos con la misma visión de transformar el lugar de trabajo. Hemos revolucionado el mercado con el tema de Employer of Record y obviamente cada vez hay más empresas en el sector y para nosotros lo importante es que seamos un servicio de valor. Eso pasa por mejorar procedimientos internamente para que los tiempos de respuesta a nuestros clientes cada vez puedan ser más ágiles, como los mejores que puedas tener, teniendo todavía toda esa garantía de los Ujú. servicios. Entonces creo que estamos en un año de pulir procesos y siempre de seguir expandiéndonos internacionalmente, que al final, lo que decíamos, cuanta más presencia local tengamos, mejor servicio podremos dar a nuestros clientes. Pues nada, a tope con ello, seguiremos de cerca y bueno, ya has venido más veces a nuestra oficina, pero sigue siendo bienvenida aquí en Valencia todas las veces que quieras. Se me ha hecho cortísimo, Marina, así Pues que nada, un a ver, placer. sí, mira, no, es verdad, antes de irnos, yo siempre digo, o lo intento cuando me acuerdo, si hay algo que me quieras contar, que digas, ay, esto no lo he dicho y resulta que nosotros lo hacemos súper guay o lo hacemos diferente, porque muchas veces apagamos el micro y de repente decís, no es que justo tal, y decís lo mejor al final. Bueno, como cierre, yo creo que me gustaría animar a las empresas a que se quiten ese miedo a que la expansión internacional es costosa, Ujú. es muy larga en el tiempo, es muy difícil, tiene muchos riesgos con este tipo de soluciones y con empresas que tienen la capacidad global como tiene Safeguard, creo que es muy fácil tener un partner que te ayude a tener perfiles en otro país, externalizando todo el riesgo legal, ¿sabes? Somos como una extensión literal de nuestros clientes. Sí. Y también el tema de que tengamos apertura de sede, nómina global, es como, sé que tengo un partner que cuando yo vaya creciendo me va a decir, oye, es tu momento de abrir la sede aquí porque ya tiene muchos trabajadores. O, oye, ¿por qué no mejoras este proceso y te quitas no sé cuántas horas de trabajo? Entonces, que se quiten ese miedo o esa idea de que es muy difícil el tema internacional y que confíen en empresas que tienen experiencia y que les pueden ayudar a sentirse mucho más seguros a la hora de poder planificar estas cosas. Pues nada, a mí me has convencido. A internacionalizarnos todos. Muchísimas gracias, Triana. Gracias, Nos Marina. vemos.